Muy buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos una vez más a la Expo Virtual Alemania. El día de hoy, pues, tenemos la grata visita de Banco Monex S.A. Ellos son del país México. Ellos nos vienen a presentar las perspectivas económicas para el segundo semestre del 2020. A cargo tenemos a Marco Daniel Arias Novelo. Él es analista económico. Marcos, bienvenido. ¿Qué tal, Fausto? Buenos días. ¿Cómo estás? Por favor, háblanos un poco acerca de Banco Monex y acerca de su tema. Sí, mira, te comento. Monex es una institución que se dedica a facilitar la realización de negocios a nivel internacional. Tiene diferentes segmentos, pero su especialidad es el cambio de divisas. Trabajamos mucho con empresas que exportan hacia Estados Unidos, pero en realidad tenemos instrumentos que ayudan a la gente y a las empresas que realizan operaciones en diferentes regiones. Entonces, digamos que nuestra base de negocio está globalizada y justamente venimos a platicar con ustedes sobre estos temas económicos que afectan no solamente en el segmento de las empresas que exportan, a veces lo pensamos así, sino que afectan pues la realidad de nuestras vidas. Entonces va a ser una presentación sobre perspectivas económicas. Hay muchos temas, pero bueno, nos centraremos en lo más importante, sobre todo para el mundo y para la región. Perfecto, Marcos, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí podemos colocar la presentación y con eso podemos continuar. Perfecto. Pues bueno, empezamos entonces con esta presentación. Como les comentaba, hay muchos temas en la agenda. La verdad es que la información nos está lloviendo todos los días y de repente viene desde frentes muy lejanos como China a inicios de años con el tema del coronavirus. Se expandió y ahora prácticamente todos los países en el mundo están enfrentando la peor recesión en la historia en las últimas 7 décadas. Entonces, voy a tratar de concentrarme en los temas más importantes, también más humanos y donde nosotros creemos que podemos aportar más valor en esta ocasión. Para ello, pues bueno, tenemos una estructura que se basa primero en hablar sobre los cambios estructurales que representa esa crisis hacia adelante, no solamente en lo que resta del año, sino qué podemos esperar incluso para la década. Y posteriormente sí me voy a enfocar más en el corto plazo, sobre todo en el impacto regional para América Latina y también para un grupo de países más representativo a nivel internacional. Entonces, quisiera comenzar esta primera sección con una frase de Hermann Hesse que dice que las crisis son justamente el momento en donde se enfrenta lo nuevo con lo viejo, cuando lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina por morir. Y me gusta mucho justamente porque pone a la crisis en una noción de transición que no es fatalista, sino que es más bien de cambio. Para varios de los economistas con los que he tenido la fortuna de platicar, pues justamente esta y otras crisis representan eso. El ejemplo perfecto es la crisis financiera de 2008-2009, en donde varios de los eventos que se dieron pie a transformaciones muy importantes en los años por venir. Por ejemplo, tenemos el caso, pues un poco de el énfasis que se puso en los asuntos de desigualdad, que después alimentaron esta guerra ideológica entre Occidente y Oriente, y podríamos decir que uno de los fundamentos de las tensiones comerciales o de las tensiones geopolíticas que vemos hoy en día tiene justamente gran parte de su raíz en ese momento en el que están expuestas las diferencias entre los diferentes modelos. Por supuesto, hay que tomar en cuenta pues, los apoyos tan masivos que se dieron en el sector financiero y que permearon a algunos rubros de la economía, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones tecnológicas o de diferentes herramientas en otros ámbitos, pues no hubiera sido posible sin tantos de estos apoyos. Y también hay que decirlo que la transformación a veces nos supera en el sentido de que no nos damos cuenta del momento en el que se está llevando a cabo. Es difícil de creer, pero hace 10 años no podríamos haber tenido esta conversación a través de Zoom. Es más, ni siquiera teníamos WhatsApp a nuestra disposición. Y bueno, esta serie de cambios que representó la crisis financiera, pues tiene repercusiones que hoy en día
han transformado nuestras vidas de manera que nosotros no nos imaginamos. El caso de la crisis actual para nosotros es idéntico. Representa un cambio de coyuntura muy fuerte. No podemos decirlo con otras palabras. Es un cambio de época, una crisis que dejará un legado y hay muchas aristas en las que esto se va a expresar. Para nosotros hay algunas que a bote pronto pues resaltan. Identificamos tres tendencias que tienen que ver justamente con la automatización, la digitalización de procesos. En segundo lugar, con la fragmentación y de cierta forma la descomposición de las cadenas globales de valor. Y en tercer lugar, también el salto, sobre todo en países con economías avanzadas, más acelerado hacia energías alternativas, sustentables, es decir, una transformación energética mucho más veloz. Quisiera hablar en esta primera parte justamente sobre qué es lo que nosotros esperamos a través de algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando yo hablo de la digitalización y de todo este proceso de automatización de los procesos, pues me refiero sobre todo a que por diferentes razones la tendencia nos dirige hacia una menor participación del capital humano, de la mano de obra que todos nosotros aportamos en los procesos productivos. Y hay muchos ejemplos. Uno que a mí me parece muy vigente y también muy impactante es el de Zoom, que justamente nos está permitiendo tener este diálogo el día de hoy, porque Zoom es una empresa relativamente nueva, se incorpora a diferentes mecanismos accionarios en Estados Unidos en pocos meses. Y la sorpresa que ha dado es justamente que a pesar de esta juventud que tiene en los mercados financieros, pues al día de hoy Zoom ya supera en valor de mercado a las 7 aerolíneas más grandes combinadas de todo el mundo. Entonces, pues es una proeza en muchos sentidos. Hay evidentemente mucha especulación sobre los motivos, sobre qué tan correcto es medir el valor de la compañía de esta forma. Sin embargo, aquí la comparación que yo quisiera hacer es en el número de empleados. Mientras Zoom tiene a nivel internacional poco más de 3,000 empleados, una sola de estas aerolíneas, hablando por ejemplo de Lufthansa, tiene más de 100,000 empleados en el mundo. Entonces, este es un cambio bien drástico que nos va a tomar mucho trabajo asimilar. No quiere decir que Zoom o que Lufthansa aporten más valor a nuestras vidas, a nuestras realidades. Las dos aportan valor. Lo que quiere decir es que el crecimiento que se va a dar va a estar concentrado en industrias que van a requerir de menos mano de obra, de menos recursos tradicionales para la producción. Es decir, los insumos que estamos utilizando nosotros para satisfacer nuestras necesidades de bienes y servicios van a cambiar radicalmente y van a hacer que la producción y la distribución del ingreso pues esté más concentrada en ciertas industrias. 3,000 empleados contra más de 100,000 empleados de una sola de estas aerolíneas. Es importante también, ahorita que hablamos de las acciones o de las empresas que están causando sensación y controversia en el mercado, mencionar el caso de Tesla, y menciono estas dos empresas no porque sean en este momento el centro de la codicia o porque quiera dar alguna recomendación sobre ellas, sino porque para mí muchas veces los mercados financieros se adelantan en señalar tendencias. Independientemente de las magnitudes, las tendencias para mí son muy claras cuando se ven estos movimientos. En el caso de Tesla, también la comparación a mí se me hace asombrosa. Tesla recientemente superó el valor de mercado de otras automotrices mucho más consolidadas, sobre todo considerando también el nivel de producción y de venta que tiene esta empresa. Por ahí lo podemos ver en la gráfica. Como comentaba, más allá de las magnitudes y de si hay precios inflados dentro del mercado, a mí lo que me gusta señalar es justamente esta tendencia. A partir de que Tesla empieza a hacer todo este ruido, pues empiezan a meter el acelerador otras empresas importantes del sector. Toyota, por ejemplo, empieza a invertir y a hacer anuncios importantes en su segmento de autos eléctricos, BMW, incluso Porsche. Es decir, muchas empresas están pisando el acelerador en esta que nosotros consideramos pues, la tendencia más vertiginosa que va a suceder en los siguientes años.
Esto es bien relevante considerarlo porque en el tema regional, pues hay que recordar que nosotros estamos tradicionalmente vinculados a la exportación de ciertas materias primas que tienen que ver justamente con el sector energético. Entonces, para nosotros el futuro justamente tiene que ver con pensar en cuáles van a ser esos cambios estructurales, cómo es que nuestra estrategia de producción, incluso nuestros patrones de consumo, pues nos van a permitir resultados bastante diferentes. Y les comentaba estos ejemplos justamente para resumir ya de manera cristalizada cuál será el impacto que nosotros vemos de esta tendencia más en el largo plazo. Para hacer eso, aquí les presento una gráfica muy simple, muy intuitiva sobre el crecimiento de la economía mundial en promedio por año. Y lo que quiero señalar es que estas barras horizontales que aparecen en la pantalla representan el promedio de crecimiento de cada década. Entonces, si nos vamos hacia el final de la gráfica, vemos que hacia adelante, después de que nosotros cruzamos la barrera de los 2000, pues se nos ha hecho difícil crecer. Crecimos menos que en la década de 2000 a 2010 y hacia adelante nosotros esperamos que esta realidad siga siendo constante porque los cambios que estoy mencionando tienen la característica no solamente de concentrar el crecimiento y la producción, sino de encarecer el crecimiento y la producción. En este sentido, a lo que voy es otra vez comparando con estas industrias pues novedosas que están surgiendo, la clave es justamente el nivel de inversión que se tiene en dichas empresas, en dichos países. Para poner de nueva cuenta un poco más en perspectiva las cifras o de lo que estoy hablando, Apple, una empresa que muchos consideran como de las más innovadoras, en 2019 tuvo un presupuesto de Research and Development de 4.2 billones de dólares. 4.2 billones de dólares es de cerca de 3 veces el monto que el CONACYT, el Instituto para la Investigación en México, destinó justamente al mismo rubro. Entonces, ciencia y tecnología son la clave para poder acceder a estas industrias que van a estar desarrollando el crecimiento y, sin embargo, pues va a ser complicado, va a ser más caro para los países. Va a haber un gran requerimiento de inversión en ciencia y en tecnología, va a haber un gran requerimiento de inversión también en capital humano para poder migrar los conocimientos actuales de los trabajadores hacia los nuevos conocimientos y habilidades requeridas. Y esto requiere pues justamente que las regiones sean más enfáticas en proveer las condiciones ideales para la inversión. Nosotros consideramos que ante este cambio estructural, pues hacia adelante el promedio de crecimiento va a bajar todavía más, es decir, la barrita horizontal estará todavía por debajo de la de 2010-2020 y estaremos en alrededor de 3% en el mundo para la siguiente década. Entonces, esto explica ciertos resultados que veremos un poco más adelante en la presentación, sobre todo entendiendo que las oportunidades de crecimiento serán más limitadas. Aquí quiero hacer el énfasis justamente en que parte también de este menor crecimiento se debe a la crisis que estamos viendo. Y pues bueno, no es poca cosa, como comentábamos, es la mayor crisis que hemos visto por lo menos en las últimas 7 décadas. Y haciendo la comparativa un poco más a nivel regional, quisiera dar justamente el brinco hacia esta parte de cómo nos va a afectar en América Latina, dando una noción otra vez muy intuitiva, es una gráfica igual muy simple del crecimiento anual por regiones, pero para mí me resulta espectacular, lamentablemente, ver cómo el crecimiento en América Latina pues ha sido menor o ha quedado por debajo del desempeño de otras regiones. Y lo digo así con esa noción de asombro, porque evidentemente el continente americano pues es de los que tiene más riquezas en el sentido de recursos naturales, más riquezas en el sentido demográfico también, incluso más riquezas también en el sentido de conexión geográfica. Hay países que están muy bien conectados con otros dentro de América Latina. En fin, una serie de virtudes que tiene nuestra región que sin embargo no han impedido que al día de hoy, en los últimos por lo menos 5 o 6 años, el crecimiento en América Latina
haya sido peor que el crecimiento en otros países. Con esto de peor, sobre todo hago énfasis en las condiciones que prevalecen en el año inmediato y en los momentos inmediatos a esta crisis y que resultan en una caída tan estrepitosa. Esto que ven aquí como líneas punteadas son los estimados justamente del Fondo Monetario Internacional y bueno, nos apuntan a un crecimiento negativo del 9.4%, que es el más bajo solo después de Europa avanzada. Aquí estamos viendo las regiones de desarrollo, sin embargo, Europa avanzada pues va a caer un poco más. Entonces, comentando ya más sobre la región, me iré mucho más rápido en esta parte, porque nosotros en Monex sobre todo analizamos pues las perspectivas para la economía mexicana. Nuestros pronósticos se basan justamente en México y Estados Unidos, pero bueno, hay algunas nociones que evidentemente pegan a todas las economías. La primera de ellas tiene que ver con que el ritmo económico va a ir muy vinculado al ritmo del control de la epidemia. Y justamente pongo esta gráfica también muy intuitiva con nociones muy básicas sobre la evolución del COVID al día de hoy, que pone los primeros lugares en contagios y su número de muertes. Vemos en color verde los contagios en la región de América Latina. Vemos que en este mapita, digamos, la distribución de la pandemia pues es más o menos equitativa. Hay 5 bolitas en los primeros 20. Aquí tengo que decir que no estoy incluyendo a Estados Unidos, a Brasil y a India, que son los outliers y que descomponen un poquito la realidad. Pero para hacerlo más comparado, pongo los top 20, excluyendo a los top 3, ¿no? Sin embargo, digamos, la distribución sigue siendo similar. Hay una participación importante de todas las regiones, pero cuando mencionamos quizá los primeros 6, 7 países en términos de la intensidad de los contagios, pues es evidente que América Latina está dentro de los primeros lugares, lamentablemente en el caso de México también para la estadística de mortalidad. Y esto, pues evidentemente nos lleva a pensar, como lo estamos viviendo, en cuarentenas más prolongadas y en impactos económicos más severos. Evidentemente, comentar también que la parte de estímulos fiscales es fundamental. Aquí, sobre todo, quisiera enfatizar que no todos los países del mundo son Alemania ni son Estados Unidos. En América Latina tenemos condiciones estructurales muy diferentes, entonces las oportunidades que tendremos para hacer frente en términos de política monetaria y fiscal a la crisis, pues serán diferentes. Este, sin duda, es uno de los factores que ayuda a que la caída sea más concentrada. Pero lo que sí quisiera resaltar es que más allá de esta coyuntura actual, lo que es la nueva normalidad, el cambio estructural que van a vivir las economías a partir del COVID-19, pues es un cambio que limitará el crecimiento a la baja. Tenemos cambios, por ejemplo, en los patrones de consumo, en los patrones de movilidad, que justamente harán que aunque ya se haya superado la epidemia en ciertas etapas del año que todavía estamos por terminar, pues la gente quizá todavía no esté tan dispuesta a salir, quizás se haya visto afectada por el desempleo y esto llevará a un menor potencial de crecimiento eventualmente. Esta es quizá la que tiene una mayor carga de información. Son varias diapositivas que tenemos aquí. Lo que quisiera comentarles es que más allá de todas las cifras, de todas las estadísticas que puedan ver acá, quizá lo importante es el espíritu del mensaje, del cambio estructural, de las perspectivas que tenemos a futuro, y esta presentación va a estar disponible para todos ustedes. Si tienen algún ejecutivo de Monex que los atiende, por favor, pídanselo a él o a ella, y si no, pueden acercarse con todo gusto al stand y los vamos a atender y les vamos a compartir la información. Lo que quisiera mencionar aquí es justamente que pues es una crisis muy profunda. En pocas regiones vemos caídas del PIB en 2020 superiores al 6%, y aquí más de la mitad de los países tienen caídas de este orden. Afortunadamente para nuestra región, salvo algunos contados casos, la inflación no es un tema. Esto sin duda va a facilitar pues un poco el sobrellevar de los ciudadanos en términos de que la caída será significativa, pero por lo menos vemos una estabilidad de precios relativamente duradera durante 2020, durante 2021. Y
como les comentaba, más allá de las cifras en concreto, lo que yo quisiera enfatizar es lo que significa esta crisis en términos de pues, la realidad cotidiana, ¿no? El caso que nosotros manejamos es el de México. Como les comentaba, nuestros pronósticos se concentran en esta región. Para México estimamos nosotros una caída de 9.2% y un crecimiento lamentablemente posterior, pues bastante limitado. Tenemos para 2020 un crecimiento de 9.2% negativo, para 2021 1.8%. Y como les comentaba, esto lo que implica, pues son en términos ya netos de cash, de efectivo, pues menores ingresos para todos. En las barritas azules, en esta gráfica, podemos ver el PIB nominal de todo el país. Las barritas amarillas representan el PIB per cápita, que está mucho más vinculado a el ingreso de la gente. Y en esta ocasión lo puse en esta gráfica en términos mensuales. Entonces, para mí la más impactante es la gráfica amarilla, que es lo que podría ser cercano a la recepción mensual de una persona en México durante todo este tiempo. Y vaya, para mí es bastante lamentable porque, como les comentaba, pues es una caída espectacular y la recuperación va a ser todavía más dolorosa, en el sentido de que en términos per cápita, lo que afecta a más gente, pues nosotros esperamos que dadas las bajas tasas de crecimiento hacia adelante, el PIB per cápita no se recupere, quizá sino hasta finales de esta década. Esto para mí es bastante lamentable, bastante doloroso, enfrentándonos a la realidad de que estas estadísticas pues, van vinculadas con nuestras vidas, con nuestros proyectos. Estas estadísticas representan los sueños de muchas personas, las oportunidades, no solamente de negocio en este contexto, sino las oportunidades de salir adelante. En México tenemos también grandes problemas de pobreza, entonces son oportunidades de abandono de pobreza y serán oportunidades que tienen el riesgo de verse estancadas en la próxima década. Pongo el ejemplo de México porque me parece que es representativo también de lo que vemos en la región. Es el gran challenge que tenemos en América Latina el día de hoy, poder hacer frente a esta crisis, poder evitar una década perdida, porque bueno, como nosotros sabemos, hay grandes temas en la agenda internacional de nuestros países que ponen el énfasis en la participación social cada vez más inequitativa. No quisiera hacer ahorita mucho énfasis en las estadísticas como tal de las siguientes gráficas, solamente mencionar que pues hay riesgos que se retroalimentan, ¿no? El riesgo económico conlleva un riesgo social importante, que a su vez vuelve a conllevar un riesgo económico también bastante severo. Comentar dentro de las implicaciones económicas, que hay muchas, algo sobre el tipo de cambio. Nosotros esperamos que las presiones sobre el tipo de cambio continúen. Hay una volatilidad muy elevada a raíz de la incertidumbre sobre la pandemia, pero también sobre otros temas. Esperamos ver un fortalecimiento del dólar. Vimos una espectacular depreciación de todas las divisas de mercados emergentes hacia el primer trimestre de este año. Sin embargo, después hemos visto una recuperación también importante, pero hacia adelante, pues, como les comentaba, hay riesgos. Está no solamente el tema de la pandemia, sino en una gráfica posterior les comparto algunos de los riesgos como las elecciones de Estados Unidos o como, por ejemplo, el tema de las tensiones comerciales, que sin duda van a mantener una volatilidad muy elevada. Sesiones, en el caso de México, ya es cotidiano ver sesiones con movimientos superiores al 0.6%, que es bastante para los términos históricos de nuestra moneda, y consideramos que va a ser la norma en América Latina. Entonces, mucha volatilidad, hay que tener cuidado y presiones al alza por el fortalecimiento del dólar hacia adelante. Como les comentaba, varias de estas las tendrán disponibles, no me voy a concentrar mucho ahorita, sino ya solamente en la parte final, comentarles justamente que de los factores globales, vemos que aunque hay ciertas noticias positivas respecto a nuevas vacunas, respecto a avances quizá en la reapertura de diferentes economías, todavía no hay una tendencia muy clara. El mejor estadístico es justamente la tasa o el número de solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos, que normalmente se contaba pues en menos de 1 millón, pocas veces superaba
pues los 200,000, los 300,000. Y a partir de abril empezamos a ver cifras pues bastante elevadas. Ha habido noticias sobre la caída en este indicador, sin embargo, hacia finales de junio vemos que se empieza a estancar el número de nuevas solicitudes en cerca de 1.3 millones de personas que semana a semana están pidiendo un seguro por desempleo, es decir, personas que han perdido su trabajo y que buscan un apoyo del Estado. Entonces, un poco lo que esto refleja es justamente esta visión de cómo, aunque ha habido mejoras, todavía tenemos una situación muy desafiante hacia adelante. Lo que les quería justamente comentar también es, no tenemos la certeza de que el consumo vaya a responder al igual que la producción. Es más difícil convencer a la gente de que salga, que prender el botón de prendido en la máquina, valga la redundancia, y echarla a andar. Entonces tenemos un panorama pues bastante incierto hacia adelante. Finalmente, el último mensaje que quisiera dar como parte de esta revisión muy rápida y muy general de la perspectiva que nos yace hacia adelante es que la clave está en la cooperación internacional. Nosotros consideramos que la negociación entre los países, sobre todo entre los dos bloques, en este caso encontrados por temas comerciales, a veces un poco por los temas de la pandemia también, pues será muy importante, pero sobre todo también la negociación entre nuestros países. Creemos que la clave hacia adelante está en hacer las cosas diferentes, diversificar. Tenemos una oportunidad muy grande, por ejemplo, en esta feria de trabajar unos con otros, de generar conexiones que nos ayuden a que los cambios hacia adelante no vengan solamente de arriba hacia abajo, sino que estén generados por nosotros, los empresarios, los trabajadores, los consumidores, porque justamente en la cooperación entre países, en este cambio de coyuntura, pues estará la solución hacia adelante. Quisiera decir solamente una de las frases que he escuchado mucho recientemente acá en mi pueblo es que justamente el flojo y el abyecto recorren dos veces el mismo camino. En América Latina no quiero decir que estas sean las condiciones de la gente ni de la política, pero estamos viendo varias veces el mismo camino, pues es momento de un cambio. Terminar un poco con los pronósticos que nosotros manejamos para fin de año y comentarles que si bien es una crisis importante, toda crisis presenta una oportunidad. Hay una oportunidad y hay un peligro y pues bueno, de nosotros dependerá con qué parte de esta ecuación nos quedamos. Como les comentaba, tendrán la presentación disponible si gustan acercarse a nuestro stand. Y pues bueno, sería todo en esta ocasión por mi parte. Dejo por ahí también mi contacto por si en algún momento tienen alguna pregunta. Muchas gracias por su atención y pues que sea una excelente jornada para todos. Gracias, Fausto, también. Marcos, muchísimas gracias. Una vez más, tal vez si podríamos recordar a todos nuestros visitantes, ¿en qué pabellones se encuentran ustedes y dónde los pueden encontrar, en qué categoría? Sí, nosotros ahorita estamos en el pabellón 2 y estamos dentro de la categoría de servicios financieros. Entonces, como les comentaba también, si tienen algún ejecutivo que ya los atienda, pueden contactarlo o contactarla directamente. Si no, con todo gusto en el stand los estaremos recibiendo. Exactamente. Muchísimas gracias, Marcos, por esta excelente presentación. Te agradecemos infinitamente y muchísimas gracias a ustedes, señores visitantes. Gracias, hasta luego y buen día.